en un grupo de gen que es específico, protoncogenes, porque también alguien me podría discutir, ¿y una hiperplasia, doctor, son nuevas células? Sí, son nuevas células, pero no nos referimos a esa nueva célula como tal, sino a la nueva célula mutada. Por eso es que hablamos de neoplasias. Una vez que nosotros determinamos que es una neoplasia, tenemos que determinar si es benigna o maligna, entendido como benigna como que nunca invade y nunca metastatiza, y a maligna como que siempre invade y puede o no metastatizar. El tumor borderline es en el borde de la línea. Ese tumor en borde de la línea es de acuerdo a la parte histopatológica, donde no podemos nosotros afirmar si va a invadir o metastatizar o no. Es decir, que a la microscopía, cuando ustedes mandan una biopsia, no puedo determinar si va a invadir o metastatizar o no. Entonces ahí se pone en el tumor borderline o el borde de la línea. Ahora, muchas veces esto es, bueno, en la mayoría de las veces en realidad esto es insuficiente porque no podemos esperar a ver si va a invadir o metastatizar o no ese tumor para tomar una acción. Entonces, sí hay limitantes en el diagnóstico histopatológico. Las limitantes en el diagnóstico histopatológico son esas, por ejemplo, que en la microscopía hay cosas que te dicen histológicamente que son benignas y otras que son malignas. En el capítulo, en el capítulo de adaptaciones, el segundo capítulo en realidad, hay una partecita donde dice limitantes del estudio histopatológico, pero automáticamente abajo hay, para superar estas limitantes, te dice, hay otros estudios como la inmunohistoquímica, o sea, la IHQ. Cuidado que en el examen teórico me digan, ¿qué es IHQ? Ahorita lo estamos diciendo. IHQ es inmunohistoquímica y vamos a hablar posteriormente de por qué es importante que lo aprendan y por qué es importante en este capítulo. Y no necesariamente vamos a hablar de la inmunohistoquímica desde un enfoque de un patólogo, sino desde un enfoque de un médico general. Es decir, tiene que saber interpretar ese estudio o tiene que saber para qué sirve finalmente. Entonces, en este capítulo de introducción a la patología, etcétera, etcétera, hay y mencionan en la parte de patrones de muerte celular un gen que lo vamos a repetir, bueno, con mis estudiantes de práctica lo hemos repetido muchas veces porque es muy importante. Y ahora más en la parte de neoplasias. Me refiero al gen P53. A ver, ¿qué es lo que han aprendido que hace el gen P53 en el anterior capítulo? A ver, ¿de qué se encarga el gen P53? Porque esto puede caer así como que algo abstracto, es decir, ya me lo sé de memoria, pero ahorita vamos a ver realmente qué importancia y qué aplicación puede tener ese P53. ¿Cómo es? ¿Alguien tiene idea de qué hace el P53? Que incluso ya han dado examen de esto, examen teórico de este capítulo. ¿Cómo es? ¿Qué hace el gen P53? El gen P53 es un gen del grupo de protoncogenes, es decir, de ese grupo que es susceptible a una mutación, tiene un riesgo de mutación y puede convertirse en un oncogen, o sea, es decir, que puede haber una transformación a una neoplasia. Este grupo de protoncogenes, habíamos dicho que el grupo de protoncogenes hace varias cosas. Una es como el acelerador de la división celular, o sea, puede iniciar la división celular, puede dar freno de la división celular. Cuantas más veces se divide una célula, más riesgo de una mutación hay, porque no es todo perfecto en la vida. Ya habíamos dicho en anteriores capítulos, si nunca sales a la calle, no tienes riesgo de que te pise un auto. Pero cuantas veces más sales a la calle, más riesgo tienes de que te pise un auto. Por eso es que algunas lesiones reactivas, habíamos dicho en la anterior clase, tienen riesgo de progresar a neoplasias. Por ejemplo, las itis, las inflamaciones no nos gustan.
que tengamos gastritis, esofagitis, porque pueden lesionar los tejidos, ya que la inflamación es esencialmente protectora, pero es potencialmente lesiva, y cuando lesiona las células, la respuesta es que se regeneran, o sea, se dividen. Cuantas más veces se dividen las células, puede haber una mutación, pero esa mutación la puede arreglar todavía este gen P53, puede reparar el DNA. Y si no puede reparar el DNA, es lo que han visto en ese capítulo, la manda a muerte celular programada. Entonces, ¿qué hace el grupo de protoncogenes al que pertenece el P53? Aceleración, o sea, división celular, freno de la división celular, si muta, porque nada es perfecto en la vida, si muta, puede reparar el DNA. Y si no lo puede reparar, lo manda a muerte celular programada para que así no pase a la siguiente generación la mutación y se quede ahí, digamos, ¿no? Ahora, eso puede sonar a un concepto abstracto, sin sentido, sin aterrizar en la parte del saber hacer, es decir, ¿para qué me sirve toda esta información? Pues ahorita sirve para lo siguiente. Aquí, cuando nosotros no podemos determinar por la histología si eso va a invadir o metastatizar, y es muy importante saber si es benigno o maligno ese tumor para el pronóstico, el tratamiento, etcétera, podemos nosotros usar inmunohistoquímica, marcadores de inmunohistoquímica para saber qué tanto de P53 está mutado o no. Podemos usar algunos otros marcadores como el Ki-67. Este Ki-67 es el índice de proliferación celular, es decir, te dice cuántas células están dividiendo. Otros que vamos a ver, como el CD31, el CD34, nos marcan cuántos vasos sanguíneos están en ese tumor. Posteriormente vamos a hablar de la angiogénesis, vasos de nueva formación. Es decir, que los tumores, las neoplasias, engañan al organismo para que le atraigan vasos de nueva creación y sustenten a ese tumor. Por eso es que muchos biólogos a veces dicen, pucha, pareciera que este tumor, esta neoplasia, tiene hasta pienso, hasta cerebro, porque engaña al organismo para que le dé sus nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros esto? ¿Cómo lo podemos aterrizar? Pues con esto, en realidad, cuando nosotros hablamos de inmunohistoquímica, que es lo que estamos hablando, inmunohistoquímica, ¿no? IHQ. ¿Qué significa esto de la inmunohistoquímica? Inmunohistoquímica viene de inmunología. Aquí nosotros vamos a aprovechar a los anticuerpos de la inmunología. ¿Sobre quién? Sobre el tejido. Histo. ¿Cuál? Tejido, ¿no ve? Y química, ¿por qué? Porque vamos a adherir, vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a marcar al anticuerpo, ya que ahorita vamos a hablar de qué tamaño es un anticuerpo, y un anticuerpo es muy pequeñito para detectarlo. Entonces, esta química es un colorante. Se va a unir a este anticuerpo. Entonces, si nosotros hacemos una escala, digamos, al microscopio, o sea, si en un microscopio óptico común, lo que podemos ver al microscopio máximo eh, son dos redondos, o sea, un redondo grande o un redondo pequeño. A ver, un redondo rojo o rosado, como quieran verlo, que eso es lo que nosotros llamamos como eosinófilo, mejor más rosadito vamos a hacer. Así. Y eso era el citoplasma. Y otra cosa que veíamos era dentro, o sea, es el núcleo. Un redondo morado o basófilo.
Eso es lo máximo que podemos ver. A ver, cuando estaban viendo el anterior año este bacterio, parasito, virología, virus, ¿cómo, a esta escala, cómo se vería una bacteria? Acuérdense que una bacteria puede infectar una célula, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que se verían las bacterias? Si al microscopio máximo podemos ver un redondo así, que es el citoplasma, y otro que es el núcleo. A esta escala, ¿qué tamaño sería una bacteria más o menos? ¿Cómo es? Bueno, antiguamente, cuando las clases eran presenciales, dibujaban las bacterias como redonditos, o sea, es decir, los cocos y los bacilos como comitas, esto es muy grande todavía, o sea, como puntos redonditos, sí. Eso eran los cocos. Y los bacilos como unas comitas, simplemente sí, como comitas. Eso es lo que se podría, digamos, observar al microscopio. ¿Y de qué tamaño sería un virus? Un virus, no se olviden que un virus puede infectar una bacteria, o sea, sería un punto, no se puede ver al microscopio un virus, a menos de que sea un microscopio electrónico de transmisión, pero no es práctico eso porque encima vale como $1 millón y además no va a estar buscando la morfología de un virus, no es práctico hacer esto, ¿no? O sea, no es práctico. En realidad sería el punto de este redondito. Y varios anticuerpos destruyen virus. O sea que un anticuerpo sería el punto del punto del punto. Entonces, ¿cómo diablos nosotros usamos a los anticuerpos en nuestro favor? Por este estudio que se llama IHQ. Esto va a estar en el examen, siempre está en el examen, está desparramado, digamos, en el libro. En varias partes está mencionado la inmunohistoquímica, pero no está en un lugar y no está tan explicado como lo estamos haciendo en esta clase, por si acaso. Entonces, este anticuerpo, que es tan chiquitito, tiene la característica de unirse específicamente a su antígeno. Si se acuerdan de inmuno, un anticuerpo se une específicamente a su antígeno. Es como una llave y su cerradura. Esa es la ventaja. Un anticuerpo va a ir a unirse específicamente a algo. Entonces nosotros aprovechamos eso porque actualmente podemos hacer anticuerpos contra lo que te dé la gana. Puede ser anticuerpos contra cualquier tipo de tejido, contra riñón, contra piel, contra músculo, contra lo que tú quieras. La cosa es que este anticuerpo se va a unir cuando haya su antígeno y eso nos va a detectar la presencia o no de algo. El asunto es cómo detectar ese anticuerpo. Antiguamente, este anticuerpo lo irradiábamos, le podíamos radiación y obviamente ese anticuerpo, si se unía a su antígeno, cuantos más anticuerpos se unían a su antígeno, mayor radiación había. Entonces, muy antiguamente por la radiación, pero muy, no es muy práctico porque la radiación es complicada, ¿no? O sea, tiene muchos problemas, incluso puede producir cáncer y además es complicado tener compuestos radioactivos. Posteriormente, ese anticuerpo se unió o lo unimos a un componente inmunofluorescente, o sea, a un componente que daba lucecitas. Entonces, este anticuerpo le uníamos a un color que daba un color fluorescente, pero eso hacía que necesitábamos específicamente
un microscopio de campo oscuro, que vale no tan caro como un microscopio electrónico de tradición de $1.000.000, sino vale unos $50.000, pero de todas maneras necesitabas el microscopio de campo oscuro, y por eso se llama de campo oscuro, porque está el campo oscuro y te da una lucecita. Y si hay lucecitas, entonces decías, entonces este anticuerpo que se está uniendo a este compuesto inmunofluorescente y se ha unido a su antígeno, entonces sí está presente. Sí está presente lo que yo quiero marcar, el antígeno que quiero marcar. Pero además el compuesto inmunofluorescente daba solo un tiempito, digamos, de luz, y después se apagaba la luz. Entonces, el salto mayor que ha tenido la parte molecular ha sido la inmunohistoquímica, porque este anticuerpo logramos que ya no necesitemos una radiación, unir una radiación a esto, tampoco un compuesto de un colorante inmunofluorescente, sino un colorante normal, como cuál, como el HIE, como la hematoxilina, como un colorante cualquiera. Y esta inmunohistoquímica, este anticuerpo, logró unirse a tejido fijado, a tejido ya formalizado. Entonces no tenía que ser tejido vivo, nada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Este anticuerpo se une a este colorante. El anticuerpo es súper chiquitito, ¿no? Entonces no lo puedo ver al microscopio. Pero cuando se une a su antígeno, tampoco lo puedo ver. Pero este anticuerpo está unido a un colorante, a un redondo grande así, de color vamos a hablar, ¿no? Y eso me hace saber al microscopio óptico de luz que está presente algo. Ahora, ¿cómo lo aterrizo a algo tangible, algo práctico, algo que me sirve? Si yo les digo aquí que tengo un tumor borderline, un tumor limítrofe, un tumor que no sé si va a invadir o metastatizar, porque histológicamente tiene cosas de benigno y tiene cosas de maligno, ¿le puedo hacer qué cosa? IHQ, inmunohistoquímica. Voy a usar anticuerpos con un colorante unido químico que me dice si está o no está el antígeno al unirse sobre tejido, y lo que voy a hacer es un anticuerpo que me marque, por ejemplo, el P53, y voy a saber si hay o no en ese tumor P53 mutado. ¿Qué hemos dicho que hace el P53 hace un ratito? ¿Qué hace el P53? Es un grupo, está en un grupo de protoncogenes que hace ¿qué? El P53. Controla qué cosa es el P53. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nadie se anima. El La gen división celular, doctor. división celular. Entonces, ese gen P53, si está normal, si está bien, controla el acelerador, controla el freno de la división celular, controla si se ha mutado y lo repara. Si no puede reparar, lo manda a apoptosis. Pero si está arruinado el gen P53, ya nos, como dicen en México, nos llevó la fregada. ¿Por qué? Porque el acelerador se queda trabado, no funciona, o sea, se ha quedado, no funciona el freno de la división celular, empieza a haber una división descontrolada. No hay una reparación del DNA, no puede haber apoptosis, no la mandamos a la célula mutada a apoptosis. Entonces, ¿qué pasa si en un reporte, si en un examen, en un reporte histopatológico, ¿no? Porque les recuerdo, el examen teórico incluye ciertos conocimientos de las 5 competencias que se dan en práctica. Y es por eso que deben de ver los videos prácticos de YouTube. No necesariamente los dominan porque no han pasado clases prácticas conmigo, pero son 5 cosas que les enseño en la parte práctica a mis estudiantes. Una es descripción macro. ¿Qué quiere decir eso? A ojímetro, así a ver a macroscópicamente, saber distinguir entre si es una lesión reactiva, o sea, si es una itis, una hiperplasia, una hipertrofia, atrofia, metaplasia, o es una neoplasia, y si es benigna y si es maligna. Esa es la primera competencia. Segunda competencia es cuando yo tomo una biopsia, ¿qué hago con ella? Le doy en su mano al paciente, le doy al residente, al interno,
en qué hay que llevar, en qué hay que preservar, qué cosa hay que escribir en la hoja de solicitud y por qué hay que escribir eso. Esa es la segunda competencia. La tercera competencia es que si tú mandas una biopsia al patólogo, esperas que te den un resultado. Ese resultado es el reporte anatomopatológico donde te dicen los diagnósticos, la descripción micro, etc. Pero en ese diagnóstico histopatológico podría haber un diagnóstico de neoplasia maligna borderline. Neoplasia, no neoplasia maligna, porque si pones maligna ya sabes que invade el metastasis, pero puedes decir neoplasia borderline, limítrofe. Lo siguiente que el siguiente paso es que te va a sugerir el patólogo que hagas IHQ, inmunohistoquímica. Y el reporte de inmunohistoquímica te puede decir, la lesión neoplásica tiene un P53 del 99%. Al principio, en el primer reporte histopatológico te dice, es neoplasia, pero es borderline. No sé si me va a invadir o metastatizar. Le haces inmunohistoquímica, un reporte anatomopatológico complementario y te dice que el 99% de esas células tienen P53 positivo para inmunohistoquímica. ¿Qué interpretación le darían? ¿Qué significa eso? ¿Cómo es? ¿Qué significa eso del P53 del 99% mutado? ¿Qué estamos queriendo saber? Ya sabemos que es neoplasia. ¿Ve? Queremos saber si es benigno o maligno, porque de acuerdo a eso vamos a tomar una decisión. Y ahorita te dice que la inmunohistoquímica dice 99% de P53 mutado. Ese tumor, esa neoplasia, ¿es benigna o es maligna? ¿Cómo es? Maligna. Maligna. ¿Por qué? Porque te está diciendo que 99% de ese tumor tiene arruinado el acelerador, o sea, que se ha trabado el acelerador, no funciona el freno, no funciona la reparación del DNA y no funciona la apoptosis. Hay otros marcadores de inmunohistoquímica que son complementarios, que aquí estamos viendo, el Ki67. Si a su enzima le dices que hay un índice de proliferación celular del 99%, 99% de ese tumor tiene Ki67, ¿sabes? Todo ese tumor se está dividiendo rápidamente y que encima tiene CD31 y CD34, o sea, muchos vasos sanguíneos, lo que quiere decir que cuando un tumor crece muy rápidamente necesita generar mucha angiogénesis, porque si no tiene vasos sanguíneos que lo alimenten, por más que quiera crecer, no va a crecer. Entonces, si yo les digo, complementando a ese tumor borderline, nos ha salido el P53, la inmunohistoquímica ha salido 90 y tantos por ciento, el Ki67 de 90 y tantos por ciento, el CD31 y CD34 de 90 y tantos por ciento. Lo más probable es que es maligno o es benigno ese tumor. Maligno. Recontra maligno, ¿ve? Ahora, cuidado que estén pensando que esto es como una receta de cocina, porque en el examen puedo variar de las 1000 maneras. Por eso es que en este examen, si no metabolizan esta información, en el examen les va a ir de la chingada, porque no es posible, digamos, aprenderse de memoria en ese examen, son de razonamiento clínico. A ver si les digo, es una lesión hepática y en la lesión hepática tiene Ki67 del 99%, C34 del 99%. ¿Qué interpretarían de eso? Lesión hepática con Ki67 del 99% y C34 del 99%. ¿Cómo es? Es una neoplasia. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa si les digo que este paciente ha tenido trauma cerrado de abdomen y estallamiento de víscera y ha tenido que entrar a cirugía en el gastro y han hecho una hepatectomía parcial? Y ahorita hemos tomado una biopsia de eso. Y dice que hay 67, 90 y tantos, 34 y 31, 90 y tantos. Pues, ¿qué interpretación le darían? En ese caso podría ser la regeneración normal del hígado.
es una regeneración hepática. Entonces, cuidadito, ¿no? Porque puedes decirle así, ah, no, ya, mis apuntes ahorita, ¿no? C34, ya, cáncer. No, no funciona así. Es de interpretación. Entonces, ¿y qué pasa si les dijera una neoplasia, un GIST, un gastrointestinal stromal tumor, un tumor del estroma gastrointestinal, que es una neoplasia que nos hace invadir o metastatizar, o sea, es borderline? Les dio un KI67 del 5% y un P53 del 5%, un KI67 del 1% y un CD34 del 0%. ¿Qué me dicen? Según nomenclatura, ya saben, cuando dices tumor, en el contexto de neoplasia es borderline. Entonces, un P53, 5, un KI del 1, digamos, y un CD34 del 0. ¿Qué es lo más probable de este tumor borderline? ¿Cómo es? ¿Se va a quedar ahí nomás? ¿Va a invadir o metastatizar? ¿Qué va a hacer? Es benigno. Probablemente benigno, ¿no? Probablemente no va a invadir ni... Siempre probable porque ya saben que en esto no se puede tener algo certero. Ahora, ¿qué pasa si ese GIST, ese gastrointestinal stromal tumor, tiene un KI67 igual, o sea, un P53.5, un KI de 1, un C34 de 0, pero ese tumor que estaba en el estómago, digamos, como tumor del estómago gastrointestinal, han sacado también una biopsia de un ganglio regional, de la curvatura menor del estómago, y en ese ganglio está presente el GIST, está presente esa proliferación neoplásica del estroma gastrointestinal. ¿Qué interpretación le darían a esto? Si tienes el tumor, que es borderline del estómago, hay resección, pero también han sacado un ganglio, y en ese ganglio hay la histología del GIST, pese a que el P53 está 5%, el K67 1%, C34, C31 0%. ¿Qué interpretación le darían a eso? ¿Cómo es? Estaba el tumor aquí, pero también está en el ganglio. ¿Cómo es? Sería maligno. Es maligno. Pero doctor, ha salido los marcadores, sí. Así sucede en la vida. Nada es exacto en medicina, aunque nos ayuda estas cosas. Pero entonces ya es maligno porque ya está la metástasis. Eso es indiscutible, sea su CAI 67 alto, bajo, 34, P53 alto, bajo, valió madres, como dicen en México. Ya está metastatizado, listo, ya es maligno. Y ya cambiaría el nombre según nomenclatura. Ya no se debería llamar tumor del estómago gastrointestinal. ¿Cómo debería llamarse ahora si ya sabemos que hay metástasis? ¿Cómo debería llamarse eso? Según nomenclatura. ¿Cómo se llama a la neoplasia maligna mesenquimatosa? ¿En qué tiene que terminar? Empieza con S. Luego viene la A. Sarcoma. Entonces le llamaríamos ya no tumor del estroma gastrointestinal, sino sarcoma del estroma gastrointestinal. Entonces, si se fijan, cuidado. No sé por qué incluso ayer me he soñado que tal vez no se está entendiendo bien cómo va a ser, a qué grado de dificultad va a ser el examen teórico, ¿ya? Son 11 años que doy clases, pero este es el segundo año que doy clases virtuales. ¿Tiene ventajas las clases virtuales? Claro que sí. ¿Tiene desventajas? Un chingo. Uno es que ahorita no puedo saber si si han agarrado, ya han entrado y listo, no me están atendiendo y valió madres. Y que pues probablemente dicen, voy a grabar la clase del doctor y listo. Y unos días antes voy
voy a revisar las teóricas y voy a aprender. Porque, como les digo, cada clase tiene que estar metabolizada para luego aplicar en el examen. Si van a querer hacer esto días antes del examen, no va a funcionar. Y no sé por qué me late así, que este año en el examen teórico voy a tener mayor número de reprobados que en todos los años. No sé, algo me late. El año pasado ya se ha tenido algunos más y como les digo, o sea, no esperen leer el libro ni ver las teóricas y que las preguntas sean del saber conocer, o sea, solo de concepto, no va a ser. Y como verán, ahorita podemos variar con estito que les he dicho de la inmunistoquímica, del P53, del K67, el C34, más la nomenclatura, podemos hacer 20.000 variaciones en casos de razonamiento clínico. Encima, si le aplicamos a la parte de interpretación del reporte anatopatológico, la histopatología dice lo siguiente, imagínense, tienes que interpretar eso más. La inmunistoquímica dice lo siguiente. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto. También avisen a sus compañeros, que no, especialmente a los que no son de mi práctica, por no me agrada pues que tener tanto reprobados. O sea, eso es un fracaso como docente, ¿no? Entonces, en estas clases, más que yo les repita lo del libro, mis diapositivas o lo que sea, espero que me expriman, es decir, que lo que no entienden, que lo que han leído, empiecen a preguntar, a concretar esa metacognición para que puedan para que les pueda ir bien el examen. Porque de lo contrario, no sé, me suena que va a ir medio mal el asunto. A ver, entonces, tenemos ese tumor borderline y hemos visto algo de cómo podemos salir de ese problema, ¿no? del tumor borderline con algunas situaciones o algunos estudios de inmunistoquímica. Aquí en el esquemita general no habíamos hablado de la displasia. La displasia es un pasito antes de la neoplasia. Es decir, en la displasia hay mutación, sí. ¿Hay mutación en protoncogenes? Sí. Pero la displasia es reversible. Es decir, todavía puede repararse el DNA y puede volverse a la lesión reactiva o a la normalidad. Entonces, por más de que termine en plasia, en el examen voy a hacer énfasis en esto de la diferencia entre una displasia y una neoplasia. ¿Por qué? Porque tenemos como causa primera de muerte en mujeres jóvenes por cáncer el cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino tiene que ver con el virus del VPH, virus del papiloma humano. Y este virus del papiloma humano lo que hace es mutar reversiblemente a las células del epitelio del cérvix uterino. O sea, se dan displasias. Y nosotros hacemos ese tamizaje, es decir, buscamos estas lesiones preneoplásicas para poder revertirlas y que no pasen a cáncer y se mueran nuestros pacientes. El hacer Papa Nicolaus no busca diagnosticar cánceres, busca diagnosticar displasias. Entonces, ese concepto de displasia lo vamos a ver aplicado posteriormente y es bien importante. Entonces, repasando IHQ, inmunistoquímica, este anticuerpo se une a su antígeno específicamente y este anticuerpo en IHQ busca algo de un tejido. Puede ser al núcleo, puede ser a un gen, puede ser al citoplasma, puede ser a la membrana. Y no se puede ver este anticuerpo, pero lo hacemos visible con una reacción química, un colorante. Bueno, ahora, a ver. Esta es una mastografía, o sea, finalmente es una radiografía de mama. Vemos una lesión aquí. Según la descripción macro,
incluso según a sus instintos, esta lesión, si yo les digo que es neoplásica, ¿será benigna o maligna? ¿Qué les parece? Este es al corte, ¿no? Este es parénquima mamario y esta es la lesión ya al corte, ¿sí? Redondita. Versus esta. Este es al corte y aquí está la lesión. Y creo que la mastografía, pero aquí no la tengo. ¿Cuál de las dos lesiones les parece benigna y cuál les parece maligna de estas? ¿Primera o segunda? ¿Cómo es? Una es benigna y una... La primera es benigna, doctor. Y la segunda es maligna, doctor. Ya. Entonces, evidentemente, cuanto más se parece a un tejido de origen, una célula neoplásica, o sea, cuanto más diferenciada es menos probable que invada o metastatice. Y cuanto menos se parece a un tejido de origen, o sea, tiene más mutaciones, es más probable que invada y metastatice. Entonces, cuando estas células están mutadas, pero puedes reconocer, mira, estas células están medio feitas, están mutadas, pero vienen de el ducto o del lobulillo mamario, eso se dice bien diferenciado. Entonces, probablemente es una neoplasia benigna que no va a invadir ni metastatizar. Cuanto más mutaciones tienes, más probable es que vaya a invadir o metastatizar un tumor, una neoplasia. A ver, si tengo una célula nerviosa, una célula una neurona, una neurona es especializada o no es especializada, ¿cómo es? Sí, Sí, doctor, sí lo es. Más especializada. El sinónimo de especialización es diferenciación. A veces uno se confunde con esto, dice, diferenciación es diferente a... No. Diferenciación es el grado de especialización, el grado de cuánto se parece al tejido de origen. Si yo pongo una neurona, a pesar de que sea mía, que tiene mi HLA, mi complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, mi pasaporte que hace que sepa que es mi célula, la pongo en el estómago, en mi estómago. Esta neurona mía la pongo en el estómago. ¿Va a poder vivir ahí tranquila, la célula neuronal? ¿Con qué le pasa? O sea, la trasplanto aquí bien, la pongo en el estómago. Ahí va a vivir tranquila en el estómago. ¿Cómo es? ¿Qué va a pasar con esa célula, con esa neurona? ¿Vive o se muere? se va a morir. ¿Y por qué se muere? La respuesta es que cuanto más diferenciada, cuanto más especializada es una célula, su medio también tiene que ser, o sea, lo que está alrededor tiene que ser especializado, tiene que ser diferenciado. Entonces, ¿qué pasa si ustedes ahorita van a salir médicos? Voy a hacer una analogía. No están diferenciados, no están especializados, pero probablemente se van a especializar. Alguien va a agarrar y va a decir, no, yo voy a ser neurocirujano. Se especializó. Y otro va a decir, no, pero yo quiero ser neurocirujano y quiero ser específico de columna. Yo quiero operar columna. Para eso, para operar columna necesitas un estereomicroscopio y una instrumental láser. ¿Qué pasa si después de 15 años de especialización y subespecialización vuelves a Bolivia y por muy neurocirujano que eres y capísimo para operar columna, no tienes ese microscopio ni ese instrumental? ¿Puedes hacer algo o no puedes hacer algo? ¿Cómo es? ¿Puedes operar columna? ¿Sí o no? ¿Cómo es? No, doctor. No, doctor. Porque necesitas un medio especializado. Lo mismo, si yo voy, hago patología, luego hago mi subespecialización en inmunistoquímica, una sub en biología molecular, llego aquí y el hospital ni siquiera tiene un microscopio, ¿qué voy a hacer? Por muy especializado, muy diferenciado que sea,
no puedo funcionar, voy a morir. Entonces, lo mismo pasa con las neoplasias. Si esa célula de mama, por ejemplo, se parece mucho a la mama y come estrógenos, come progesterona, aunque sea una neoplasia, va al estómago, se va a morir porque necesita ese medio. Pero si tiene muchas mutaciones, de tal manera que ya la célula lo único que le interesa es oxígeno y nutrientes, entonces tiene mayor capacidad de invasión y metástasis. Esa es una de las diferencias o las explicaciones que podemos dar cuando nosotros hablamos de por qué una neoplasia benigna o por qué una neoplasia benigna no invade ni metastatiza y por qué una maligna sí invade y puede metastatizar. Bueno, entonces, ya concretando las definiciones que hemos visto hasta ahora, neoformación, nuevo crecimiento, es una neoplasia. Tumor, habíamos dicho que se puede aplicar incluso a la inflamación. De hecho, tumor, dolor, calor, rubor, viene de ahí, en realidad. Entonces, tumor puede ser tanto una lesión reactiva como una neoplásica, como una benigna, como una maligna, y solo tiene un valor de nomenclatura cuando digo tumor. Y ahí digo, cuando es un tumor neoplásico, estoy hablando de un borderline, eso hemos visto en la nomenclatura. Oncología viene oncos, de tumor, y logía de estudio, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la oncología? Los tumores neoplásicos, ¿no? Cáncer estudia los tumores neoplásicos malignos, y dentro del cáncer engloba a carcinoma y sarcoma, por si acaso, ¿no? Entonces, el libro dice una definición de neoplasia es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con los tejidos normales y persiste de la misma manera en exceso tras cesar el estímulo que suscitó el cambio. Esa es una manera bonita de decir que la lesión reactiva versus la neoplásica, cuando tú quitas el estímulo, la reactiva se quita generalmente, pero la neoplásica no. Vas al sol y te da cáncer de piel, no porque te quites del sol se va a quitar el cáncer de piel. Otra manera de definirla a una neoplasia podría ser nuevo crecimiento clonal. ¿Por qué clonal? Porque viene de una célula, una mutación inicial que traspasa a sus a sus células hijas, y vamos a hablar así, y esas células hijas, si el P53 no las puede mandar a apoptosis, pues va a pasar ese punto, y este crecimiento tiene características de descontrol, está descoordinado a raíz de alteraciones o mutaciones, pero no son mutaciones en cualquier gen, hemos visto que son mutaciones en proto-oncogenes. Dicho crecimiento es excesivo y tiene tendencia a la autonomía, solito, no necesita de factores de crecimiento, etcétera, generalmente, o se los vuelve a crear, se los autocrea, ¿sí? De una manera autócrina, ¿sí? Tras este crecimiento, perdura incluso después de suscitarse el estímulo, ¿no? ¿Qué componentes básicos tiene una neoplasia, un tumor neoplásico? Por si acaso, si todas las células serían neoplásicas mutadas, no sería muy viable que ese tumor crezca. De hecho, como habíamos mencionado antes, tiene que haber una angiogénesis, o sea, los vasos sanguíneos que nutren al tumor, que están en el estroma, en el tejido de sostén, son normales. Y generalmente el tejido de sostén de esa neoplasia es normal, es un tejido normal. Porque si no tiene ese sostén, donde vienen los vasos sanguíneos, si los vasos fueran mutados, entonces no darían su función y no traerían oxígeno ni nutrientes y no podría crecer ese tumor. Entonces, ¿qué componentes básicos tiene una neoplasia? O sea, un tumor neoplásico. En realidad, las células proliferantes neoplásicas, que son el parénquima, pero también tiene el estroma de soporte, donde es importante mencionar el tejido vascular, porque ese tejido vascular es el que sustenta finalmente al tumor. Por eso es que hemos visto de que si hay muchos vasos, generalmente eso inclina la balanza con el C34, C31, que es maligno, eso hemos hablado, ¿no? ¿De qué depende el crecimiento de
¿De qué depende el crecimiento y evolución de una neoplasia? Pues de eso que estamos hablando, del estroma. Y al hablar del estroma estamos hablando de la angiogénesis, de los vasos sanguíneos. Generalmente cuando una neoplasia es maligna y crece descontroladamente, rápidamente, prolifera mucho, el estroma sufre ciertas lesiones de tipo isquémico. Isquémica se refiere a que no hay flujo sanguíneo suficiente y eso puede producir una hipoxia y eso puede producir una necrosis finalmente. Y después de esa necrosis, lo que pasa es que hay la necrosis no queda por siempre, si se acuerdan de los anteriores capítulos, esa necrosis tiene que ser limpiada. ¿Por quién se la limpia? Por la inflamación. Y no queda un hueco, ¿no ve? No queda un hueco ahí donde quitas la necrosis y ahí queda un hueco, no. Generalmente eso se regenera, si se puede regenerar, y si no se puede regenerar, se cicatriza, o hay tejido fibroconectivo. Al tejido fibroconectivo que queda en el estroma de una neoplasia porque ha crecido descontroladamente y rápidamente, se le llama desmoplasia. Esta desmoplasia, por si acaso, no es un tejido neoplásico. Es el tejido alrededor del cáncer, el tejido alrededor de las células neoplásicas, pero que ha quedado fibrosado. Es decir, en palabras facilitadas, podríamos decir que es la cicatriz alrededor del crecimiento descontrolado del cáncer, pero tiene un nombre propio que se llama desmoplasia. Si se fijan, hasta ahorita hemos hablado un chingo de palabras con plasia, por si acaso. Hiperplasia, metaplasia, neoplasia, displasia, desmoplasia, vamos a ver otros términos, anaplasia. Entonces, es importante saber qué es plasia, ¿no? Eso es más que seguro. Entonces, ya resumiendo, habíamos visto que el sufijo OMA se aplica a las células, a la parte, a las neoplasias benignas, pero también el sufijo OMA puede haber excepciones a la regla y usarlo también en lesiones reactivas, por ejemplo, fecaloma. Entonces, ahí nos complica algo la vida, ¿no ve? Y según la parte epitelial, cuando es epitelial, según la célula de origen, la arquitectura y los patrones macroscópicos, podemos poner su prefijo, ¿no ve? Aquí tenemos, por ejemplo, un pólipo, como un brócoli, esto visto desde arriba en el intestino, ¿no? Y esto es, si decimos que es una neoplasia benigna epitelial, le decimos polipoma. Ahora, si vemos al microscopio y vemos que forma glándulas, estos redonditos ahí, entonces, si forma o viene de glándulas, le decimos el prefijo aden y ponemos adenoma, ¿no? Entonces, es una neoplasia benigna, obviamente tiene mutación en protoncogenes, y si acumula más mutaciones, o sea, se indiferencia, se parece menos al tejido de origen, entonces va a tener más posibilidades de invasión y metástasis. Entonces esto ya no sería un adenoma. Si ya tiene características de que se mete aquí, se llamaría adenocarcinoma, ¿ven? Aquí también tenemos en tiroides, aquí redonditos. ¿Cómo se llamará una neoplasia benigna que hace glándulas en tiroides? Lo mismo, adenoma se llama, adenoma tiroideo. Cuando hemos hablado de nevo, es un dolor de cabeza, ¿no? Porque el nevo, ¿qué es el nevo? Un nevo es un lunar. Ese nevo, la anterior clase hemos visto que hay algo que se llama amartoma y coristoma, que a pesar de que terminan OMA, no son neoplasias. Eso es pregunta de examen. El amartoma es un tejido que debería estar ahí, pero está desorganizado. Entonces, en vez de que venga un melanocito, epitelial, melanocito, epitelial, o sea, distribuido el melanocito, que es el melanocito el que da la melanina y que nos produce, nos da la coloración de la piel y la protección contra la luz ultravioleta, en vez de que haya separado, por X o Z motivo en la parte de embriología, queda melanocito, entonces un tejido que debería estar ahí, pero es desorganizado. No es cáncer, no es neoplasia, no hay mutación ahí. Si tú naces con esto, con un lunar, eso se llama nevo. Pero también le llamas nevo a algo que te sale de la nada.
de novo, te sale un lunar de la nada y también le sigues llamando nevo, pero ya no es una amartoma porque ha venido de algo nuevo. Puede haber y debe haber mutación en esto, sí, en protoncogenes, pero no tiene invasión ni metástasis. O sea que le deberíamos llamar a eso que te ha salido recién en la piel melanoma. ¿Por qué melanoma? Porque viene de melanocitos, termina en oma y es benigno. Pero, oh sorpresa, melanoma ya habíamos elegido, ya habíamos utilizado para una neoplasia maligna de melanocitos. Entonces es una chinga, porque debería llamarse a lo que te aparece de la nada, a un lunar que te aparece de la nada con mutación protoncogénica, debería llamarse melanoma, pero ya lo usamos en la contraparte maligna. Entonces nos queda ahí un vacío, ¿no? Entonces, si yo en el examen teórico les decía, un nevo puede ser, 2 puntos, un amartoma, una neoplasia benigna, falso o verdadero, ¿cómo es? Un nevo puede ser una amartoma, una neoplasia benigna, ¿es falso o es verdadero? ¿Cómo es? Verdadero, doctor. Verdadero. Encima, ya han debido ver en embriología, en semiología ustedes, ojalá le llamáramos nevo pues a todo lo que es de melanocitos y punto, ¿no ve? Pero no sé si han visto en semiología, ¿a qué le llamaremos un nevo rubí? O sea, una manchita roja. ¿Alguien sabe qué será un nevo rubí? Nevo le decimos encima. ¿Qué será un nevo rubí? El nevo rubí no es de melanocitos, es de vasos sanguíneos. Encima es una neoplasia benigna. ¿Cómo se llama una neoplasia benigna de vasos sanguíneos? ¿Cómo es? ¿En qué tiene que terminar si es benigno? Oma, doctor. ¿Angioma? Un hemangioma. Entonces, un nevo rubí es un hemangioma. Pero doctor, no que los nevos eran lo de melanocitos, sí. Enredamos las cosas. ¿Por qué? Porque probablemente los que descubren, los que estudian, no tienen a veces conocimientos sólidos de la parte básica. Entonces, nevo tendría que haber sido por lo menos utilizado para los melanocitos y punto. Pero hay nevo. Nevo azul también hay. Ya no los voy a querer confundir más, pero es un conflicto cognitivo esto del nevo y el melanoma y el amartoma. O sea, eso sí, sí o sí. Pero no porque sea difícil o porque quiero hacerles pisar el palito les voy a tomar el examen, sino porque si ustedes diagnostican un nevo, ¿qué será importante? O sea, ¿qué será importante cuando te dice, si tienes un lunar y te está hablando en la historia clínica? ¿Qué le preguntarías para saber si ese nevo es una amartoma o es una neoplasia benigna? ¿Qué le preguntarías? O sea, te aparece o sea, ahí está el lunar y tú quieres saber si es una amartoma o es una neoplasia benigna. ¿Cómo es? ¿Qué le preguntarías por la historia clínica? ¿Hasta cuánto parecido? Si lo tienes desde el nacimiento, sí. Ah, eso es un pinche amartoma. ¿Ve? No, me ha parecido reciente. Ah, eso puede ser una neoplasia benigna. Pero si ese lunar le dices que ha cambiado de color, ha crecido, es exofítico, es irregular, está adherido a planos profundos, es de color café, negruzco, ya no, eso ya no parece una neoplasia benigna de melanocitos, parece una neoplasia maligna de melanocitos, que se llama melanoma, porque es excepción a la regla. Es neoplasia maligna de melanocitos, pero termina en O. Entonces, aquí repasando, como dedos de guante o verruga, es papiloma. Cistadenoma es cuando tiene quiste y tiene glándulas. Cistadenoma papilar, o sea, podemos usar unido, ¿no? Para que sea papilas, glándulas, quístico. Pólipo es como un brócoli y polipocarcinoma o carcinoma polipoide, puedes decirle cuando es una neoplasia epitelial maligna de configuración como brócoli. Aquí está el brócoli visto desde arriba, aquí desde el corte en el intestino y aquí a la parte histológica, ¿no? Así, esto nos asusta. Todos los días en el gastro no nos gusta tener pólipos, por eso los quitamos, porque este pólipo
puede ser puede acumular mutaciones y convertirse en un cáncer, ¿no? Un carcinoma polipoide, un polipocarcinoma. Ahora, lamentablemente les voy a decir una excepción a la regla más. Pólipo habíamos dicho, según la forma, pero pólipo también puedes usarlo para lesiones reactivas. Ojalá lo hubiéramos puesto solo para las neoplásicas y ahí muere. Pólipo también hace referencia a la forma de un brócoli y podría ser que esta forma de un brócoli fuera por una hiperplasia. Podríamos tener un pólipo hiperplásico en estómago, en intestino. No tiene mutación protoncogénese. Entonces sí se puede usar el pólipo para hiperplasia. Podría ser que sea metaplásico, sea un cambio de un epitelio maduro por otro y tiene forma de brócoli, también en modo pólipo metaplásico. Incluso podría ser ni siquiera una adaptación celular, podría ser inflamatorio. Hay pólipos inflamatorios, sí. Se inflama la mucosa y se forma como un brócoli, también. Entonces el pólipo también es una chinga, porque el pólipo puede ser una lesión reactiva, puede ser una lesión neoplásica benigna, puede ser una lesión plástica maligna, puede ser un borderline. Entonces, más que todo pólipo se usa por la forma, ¿no? Entonces, en pólipo realmente hay que ver la histología. O sea, cuando sacas un brócoli de cualquier lugar, por eso es que es importantísimo que vaya a la histopatología, porque en la histopatología vamos a determinar si eso es inflamación, si es metaplasia, si es hiperplasia, si es mutado, pero sin invasión y metástasis, si es un adenoma o si es un adenocarcinoma. Aquí tenemos otro ejemplo, eso es un útero y aquí tenemos el brócoli ahí. Entonces, igual, de macro podemos decir pólipo nada más, pero a la microscopía esto podría ser un pólipo hiperplásico, un metaplásico, un pólipo, un adenoma polipoide, o puede ser un adenocarcinoma polipoide. Bueno. Aquí hay algunas preguntas que ya en lo que hemos visto de la clase hemos respondido, como por ejemplo, ¿qué es diferenciación o especialización de una célula? Es el grado en que se parece al tejido de origen y tiene mucho que ver con que si es maligno o benigno o tiene capacidad de invasión o metástasis. ¿Quién se parece más a un tejido de origen? ¿Una neoplasia benigna o una maligna? Obviamente la neoplasia benigna. ¿Quién es más diferenciada? ¿Una neoplasia maligna o una, aquí benigna era, ¿no? Está mal. Pues, ¿quién es más diferenciada? La benigna, ¿no ve? La maligna es más indiferenciada. ¿Qué diferencia hay entre una neoplasia maligna y benigna a nivel clínico? A nivel clínico es que, obviamente, la benigna no invade ni metastatiza y la maligna sí invade y puede metastatizar. ¿Qué diferencia hay entre una neoplasia maligna y benigna a nivel histopatológico? Pues el grado de diferenciación. O sea, si al microscopio yo veo que esas células son bonitas, se parecen mucho al tejido de origen, tienen ciertas aberraciones, pues asumo que no hay muchas mutaciones. Pero si de plano veo células horribles, anaplásicas se llama así, con muchas formas de los núcleos, muchas formas del citoplasma, etcétera, entonces voy a asumir que tiene muchas mutaciones y eso muy probablemente, al tener muchas mutaciones, no se parece al tejido de origen, por consiguiente, tiene mucha capacidad de invasión. Bueno, también habíamos hablado de los tumores mixtos. Los tumores en la parte de nomenclatura. Los tumores mixtos son los que tienen los dos apellidos, epitelial y mesenquimatoso. Uno que no tiene nada que ver con la nomenclatura es el adenoma pleomorfo. Porque según esto tú dirías, adenoma, ya es entonces y es de glándula salival, por si acaso, ¿no? Es un tumor neoplásico benigno epitelial de glándula salival. Dirías, y además glandular, porque es adenoma. Pero este adenoma pleomorfo no hace referencia a sus componentes mixtos. Puede tener músculo, puede tener cartílago, entonces en realidad es un tumor mixto. Podríamos decir es un adenomioma, digamos, un adenocondroma, pero en vez de poner el nombre y apellido, pues le han puesto adenoma pleomorfo.
esta es una excepción a la regla que te puede tomar el pelo. Es una neoplasia mixta que tiene los dos componentes, epitelial y mesenquimatoso. Además te puede fumar, porque macroscópicamente puede ser grande, horrible, heterogéneo y demás, y macroscópicamente, generalmente a los odontólogos y a los cirujanos de cabeza y cuello les parece de primera que es maligno, porque las características morfológicas macroscópicas te dan a que es maligno. Obviamente ya hemos hablado del carcinosarcoma, que es un tumor maligno. El angiomiolipoma no es, porque toditos vienen de angio, vaso, mio, de músculo, lipo, de tejido adiposo. Entonces, no es. Un fibroadenoma está en discusión en algunos artículos, dicen, sí, los dos componentes son neoplásicos, el fibro y el adeno, el glandular, pero en algunos artículos dicen el único componente maligno, o bueno, no maligno, neoplásico, es el glandular. Y hemos hablado de los oides, ¿no ve? Que parece, pero no es un sarcoma epitelioide, no es un tumor mixto porque parece, pero no es. Hemos hablado de eso. Aquí hay una imagen histológica donde hay redonditos, o sea, glandulitas en glándula salival y hay esto que es amorfo, que es cartílago. Le llamo adenoma pleomorfo, pero en realidad le voy a llamar adenocondroma, ¿no? Pero se llama adenoma pleomorfo en glándula salival porque tiene los dos componentes. Y podría ser incluso un adenomioma también, ¿no? O un adenomiocondroma. Así sería más correcto hablar. Pero en general es una excepción a la regla decir adenoma pleomorfo, porque te está diciendo que es tumor mixto que puede tener cualquier componente mesenquimatoso. Y obviamente en el libro hay las excepciones a la regla, pero ya les he dado algunos tips. Algunas excepciones muy comunes son linfoma, melanoma, seminoma, hepatoma, que son malignos a pesar de terminar en oma porque tienen invasión y metástasis. El teratoma, por si acaso, es una neoplasia que viene de las tres capas germinales, ecto, endo y meso, o sea que puede tener lo que tú quieras. Pero también, en general, es una neoplasia benigna, pero puede tener componentes malignos. Por ejemplo, un teratocarcinoma está haciendo referencia a que tiene los tres componentes, pero el componente maligno es epitelial. O un teratosarcoma tiene los tres componentes, pero el componente maligno es el mesenquimatoso. Hay otras excepciones a la regla que de plano no te dicen mucho de lo que es, sino que le ponen el nombre completo. Tumor de Wilms. ¿Qué chingados será? ¿No? Tumor de Al. Es una neoplasia maligna y en este es pediátrico y tiene tres componentes: epitelial, mesenquimatoso y blastemal. Hemos dicho que cuando es blasto y no está en cavidad oral, la mayoría de las veces es maligno. Por ejemplo, el sarcoma de Kaposi. ¿Alguien sabe qué es el sarcoma de Kaposi? Esto lo han tenido el año pasado. ¿Cómo es? ¿A qué se asocia el sarcoma de Kaposi? ¿Cómo es? ¿A qué enfermedad se asocia el sarcoma de Kaposi? Nada. Creo ¿Cáncer, que doctor? El sarcoma de Kaposi es un cáncer, pues, ¿no? Pero al ¿qué? SIDA, doctor. Al VIH. Pero el VIH como tal es el que te arruina la célula y la muta. No. El VIH te baja las defensas. Y al bajar de las defensas hay una sobreinfección de virus herpes 8. El virus herpes 8 es el que te chinga, el que te arruina tu gen, digamos, te lo muta y te da un sarcoma de Kaposi. Por lo menos en el sarcoma de Kaposi está diciendo es una neoplasia maligna mesenquimatosa, pero ¿de qué origen no te dice? Si yo les dijera que el sarcoma de Kaposi generalmente se puede ver en varios lugares, pero si está en cavidad oral, es una lesión exofítica irregular, fractosa, heterogénea, de bordes poco delimitados, de color rojo. Ese dato de rojo, ¿de qué origen me puede estar diciendo que es? ¿Cómo es? ¿Qué es rojo? Pues ¿qué tejido es rojo? Si yo les digo que es una neoplasia maligna de vasos sanguíneos, ¿cómo en realidad debería, si aplicamos la nomenclatura, cómo se debería llamar el sarcoma de Kaposi? ¿Qué es el sarcoma de Kaposi?
¿Cómo se llama una neoplasia maligna de vasos sanguíneos? Angiosarcoma. Es un angiosarcoma. Entonces, por lo menos en este te dice que es sarcoma, pero no te dice más datos. Entonces, todos esos hay que leerlos del libro. Y en algunos, como no hay una regla como la que les he dicho de los leucocitos, de los blastos y demás, ni modo hay que aprenderse de memoria, por son excepciones a la regla que te va a llegar y te va a decir, por la nomenclatura es benigno y lo vas a dejar ahí, se va a invadir y va a metastasear, te va a matar al paciente. Entonces se va a preguntar en el examen. Hay otros como el sarcoma sinovial, que después de la biología molecular hemos descubierto que son siempre hemos sabido que son malignos porque invaden metastasis, pero, oh sorpresa, no viene de la sinovial, porque hemos visto que hay estos sarcomas en cavidad oral, en otros lugares, ya en todos los lugares del organismo ya casi se han reportado, pero se sigue llamando sarcoma sinovial, a pesar de que no es de origen sinovial. Y ahorita me van a preguntar, ¿y de qué tejido es? Hasta la fecha no sabemos de dónde. Parece que es de vasos sanguíneos, no se sabe, no sabemos. Otros tumores como el Ewing y el Pinhead, cuando estaba en tejido nervioso se diagnosticaba como Pinhead, y cuando estaba en tejido mesenquimatoso Ewing, y pensábamos que eran dos tumores diferentes, y al final de cuentas, cuando hemos hecho la biología molecular, es decir, la secuenciación genética, hemos descubierto que son los mismos. Entonces, en vez de cambiarle a un nombre, otro nombre, esto tiene más sentido. Ponemos Ewing / Pinhead, porque es lo mismo, dependiendo de dónde esté. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un tumor quístico en ovario, donde se puede ver sebo y se puede ver cabellos. A la histopatología vemos glándulas, vemos epitelio, vemos folículos pilosos. Entonces, esto es parte de un teratoma. Generalmente, los teratomas en ovario son quísticos. A ver, aquí lo que les decía, coristoma y amartoma. Coristoma es un recto ectópico, es decir, un tejido fuera de lugar. Es decir, por ejemplo, páncreas en esófago, pero termina en oma, pero sigue siendo, no es neoplásico por si acaso. Puede haber páncreas en duodeno y puede hacer diagnosticar erróneamente algo, ¿no? Como una metástasis. Si el patólogo no es muy experimentado, va a haber páncreas en estómago, en esófago, va a decir, miércoles, por ahí es un cáncer, pero tiene que ver el grado de diferenciación. O sea, ahí no hay, es tan diferenciado, tan especializado, que no hay nada de mutación. Entonces ahí tengo que sospechar, no puede ser metástasis, porque para que sea metástasis, un cáncer de páncreas, un adenocarcinoma de páncreas, debería haber mutado y debería no parecerse tanto al páncreas. Entonces ahí me doy cuenta. Un amartoma es lo que habíamos dicho, es una masa de células especializadas, desorganizadas, propias del tejido en cuestión. Por ejemplo, tendrías que tener mucosa, submucosa y muscular, digamos, en el estómago. Y en vez de tener mucosa, submucosa, por X o Z motivos de la embriología, la muscular está arriba, la submucosa está al medio y la mucosa está abajo, está desorganizada. Entonces, ¿qué es un amartoma? Un tejido que debería estar ahí, pero está desorganizado. Un ejemplo que hemos visto es el nevo. ¿Ve? Un nevo es un tejido que debería estar ahí, pero debería estar organizado. Melanocito, epitelio, melanocito así separado, y en vez de eso, todito los melanocitos en un solo lugar. Unos, ya para terminar, estos tres definiciones que no están en el libro y son importantes: tumor de colisión, tumor metacrónico y tumor sincrónico. Un tumor de colisión es un tumor, son dos neoplasias que se están chocando, como su nombre dice, se están chocando, y no se respetan por ser las dos neoplasias. Las dos se están destruyendo, se están invadiendo una a otra. Un tumor metacrónico es una neoplasia que aparece, una neoplasia inicial, y posteriormente, a los meses, aparece otra. Es decir, como que llueve sobre mojado. No es una metástasis, ya no es que tienes un cáncer de mama en mama y luego aparece en pulmón el cáncer de mama metástasis. No, es un cáncer de mama con un cáncer de riñón, pero aparece en otro tiempo.
Y un tumor sincrónico es eso. Dos neoplasias que aparecen al mismo tiempo, pero son diferentes. No son metástasis. O sea, es una de riñón, una de mama. Pero esto, ¿por qué tengo que aprenderlo? O sea, ¿qué significancia, qué aterrizaje tiene en la parte clínica? Eso les voy a dejar para que piensen a la siguiente clase. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué significancia o qué relevancia tiene clínicamente el saber si tengo un tumor de colusión, tengo un tumor metacrónico o tengo un tumor sincrónico? Colisión, se chocan dos cánceres diferentes. Metacrónicos, aparece uno y a los meses aparece otro. Sincrónicos, que aparecen los dos al mismo tiempo, pero son diferentes. ¿Qué importancia o qué estos datos, qué me pueden hacer saber de ese paciente? No sé si hay alguna duda, pregunta, observación hasta aquí. Ya les he dicho, no me han pedido hasta ahorita. La anterior clase hay un, ¿cómo se llama? Un link que les tengo que dar porque yo voy usando los exámenes virtuales desde hace muchos años, no solo porque hay pandemia. Hace años que ya usamos la virtualidad en mis clases, tanto teóricas como prácticas. Y en ese link hay varios exámenes que puedes hacer para entrenarte para el examen teórico. Eso que me da a mí, me da metadatos, es decir, me muestra cuántos se han equivocado en amartoma, por ejemplo, y no voy a ver, Violeta, Valeria, se ha equivocado. No, me interesa más los metadatos. Es decir, si 99% de los que han resuelto ese examen se ha equivocado en amartoma, pues entonces los güeyes no son ustedes, soy yo que no sé explicar. Entonces eso me sirve para retroalimentación hacia atrás y ver qué puedo hacer antes del examen. Pero si resuelven estos exámenes un día o 2 días antes del examen sin que haya una retroalimentación, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero para que estén tranquilos, estos exámenes tienen más menos 5 de estadística. ¿Qué quiere decir eso? Si yo en este examen me he sacado 5 sobre 100, lo más probable es que en el examen verdadero me saque 0 o 5. Si no me gusta, sigo dando el examen, sigo volviendo a dar estos exámenes y me saco 10, lo más probable es que me saque o 5 o 15, más o menos 5. No me gusta, me saco 90, lo más probable es que me saque en el examen verdadero 85 o 95. Eso no quiere decir que de ahí me voy a copiar las preguntas por si acaso, para nada. Entonces, ya se les dijo esto de la anterior clase, pero nadie me ha pedido hasta ahorita el link. Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos veríamos. Doctor, Mande. yo una pregunta. Normalmente cuando está aumentado el gen P53, ¿estarían igual elevados el KI67 y el CD3431? ¿O puede ser que el gen esté elevado y los demás no? En general puede. Es una buenísima pregunta. O sea, ¿qué pasa si yo te digo un GIST o un tumor, un tumor borderline, que te digo que un P53 del 90% y un KI67 del 1% y un C34, 31 del 1%? Lo más probable, nos vamos por el P53, es maligno. Generalmente acompaña el P53. Cuando tienes mucha mutación del P53, acompaña que hay mucha división celular y mucha angiogénesis. Eso es en general muy frecuente, pero pueden haber tumores de bajo, por ejemplo, un carcinoma vasocelular. Tiene un K67 bajísimo, una angiogénesis casi cero, pero tiene un P53 altísimo. Entonces, generalmente el P53 está correlacionado con que tienes un índice de proliferación alto y un índice de angiogénesis alto, generalmente. Pero hay tumores, hay neoplasias que no tienen bajo división celular, bajo angiogénesis y el P53 está mutado. Entonces, en este caso, el que pesa más es el P53. Igualito, aunque tengas KI bajo y P53 o C34, C31 bajo, igual sigue siendo maligno. Esa me van a hacer recuerdo. Y a cada vez que diga, a ver si me hacen recuerdo. Si me hacen recuerdo, les pongo en el examen. Esa va a ser una pregunta de examen. No me acuerdo qué otra más hemos dicho que iba a ser pregunta de examen. Si se acuerdan, me van diciendo, y yo cuando digo que es pregunta de examen, para no faltar a mi palabra, pero me tienen que ayudar acordándome, cuando haga el examen me dicen, esto dijo que iba a ser pregunta de examen, esto dijo que iba a ser pregunta de examen. Entonces, si lo tienen anotado y me lo hacen saber, eso va a entrar en el examen cada vez que diga que va a ser pregunta de examen.
¿Hay alguna duda, pregunta más? ¿Observación? Sí, doctor, con respecto a lo que está diciendo ahora, tendríamos que hacer recuerdo cuánto tiempo antes. ¿Del examen? Sí, o sea, de las preguntas. Digamos, si va a ser, no sé, una semana antes, yo creo. Algo así, me hace el recuerdo. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna duda más, pregunta, observación? Disculpe, doctor, ¿nos va a mandar hoy día lo que es el link para las preguntas? Ya, pero necesito estar seguro de que, a ver, ¿tienen algún grupo de su año? Cuidado que solo estén difundiendo, tienen que difundir a su año, ¿no ve? Porque yo el único contacto que tengo es con el grupo de WhatsApp de mis estudiantes, que más o menos son 120, pero creo que en su año debe haber 300, ¿no? Solo llegamos a la tercera parte. Entonces, voy a darles el link, pero tienen que pasarles a todos, ¿no? O sea, al grupo general. ¿Alguna duda más, pregunta? Más dudas, preguntas, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor.